En el verano de 1944, los campos del norte de Francia estaban cubiertos de polvo, humo y confusión. Las columnas de tanques se movían entre los setos, cada movimiento oculto por la niebla de la guerra. Los soldados podían escuchar el rugido de los motores, pero rara vez sabían de dónde venía el siguiente disparo. En aquel laberinto verde y hostil, la diferencia entre la vida y la muerte no estaba en el calibre del cañón, sino en algo invisible. Los alemanes, veteranos de campañas relámpago y maniobras calculadas, estaban acostumbrados a dominar el ritmo del combate. En los primeros años de la guerra, sus blindados habían avanzado como un solo cuerpo, precisos, coordinados, letales. Pero en 1944, en Normandía, algo había cambiado. Cada vez que intentaban anticipar los movimientos aliados, se encontraban superados, flanqueados o emboscados. Era como si los tanques enemigos se comunicaran sin palabras, respondiendo a órdenes que no se oían, moviéndose como si compartieran un mismo pensamiento. El teniente Karl Fischer, operador de radio de un batallón Panzer, recordaría años después que durante los enfrentamientos cerca de Saint-Lô, su unidad quedó atrapada en un intercambio que duró menos de 10 minutos. Los Sherman estadounidenses aparecieron desde 3 direcciones al mismo tiempo, abrieron fuego y desaparecieron antes de que los alemanes pudieran reorganizarse. Fischer escribió: «Pensábamos que eran demasiados. Luego entendimos que eran pocos, pero hablaban entre ellos». Para los aliados, esa comunicación era tan natural como respirar. Para los alemanes, era un misterio. Los tanques Sherman no eran los más blindados ni los más poderosos, pero tenían algo que los convertía en una fuerza colectiva: radios de frecuencia confiable, instaladas en casi todos los vehículos, operadas con protocolos que permitían coordinarse como una sola mente. En el caos de Normandía, esa ventaja invisible cambió las reglas del juego. Mientras los panzer alemanes dependían de mensajeros, banderas o el movimiento de un tanque de mando, los estadounidenses podían reagruparse en segundos, redirigir fuego, pedir apoyo aéreo o replegarse antes de quedar atrapados. Era una coreografía mortal orquestada por señales invisibles. Para un observador alemán, el resultado era desconcertante. Los Sherman parecían multiplicarse, aparecer donde no deberían, moverse sin patrón. Lo que en realidad ocurría era simple pero devastador: estaban escuchándose entre sí. En las noches siguientes a los combates, las tripulaciones alemanas intentaban interceptar las transmisiones enemigas. Lo que oían eran voces rápidas, coordinadas, llenas de códigos y confirmaciones. Pero lo más humillante era que, incluso cuando lograban captar esas voces, no podían responder. Su propia tecnología los había dejado atrás. Durante años, Alemania había liderado la innovación en armas, ópticas y motores, pero había descuidado un factor silencioso: la comunicación práctica en el campo. Sus tanques más modernos podían destruir a un Sherman con un solo disparo, pero mientras un Tiger esperaba órdenes, 3 Sherman ya habían cambiado de posición. Era la guerra moderna en su forma más pura: velocidad de información convertida en poder táctico. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa ventaja intangible sería una de las claves que decidirían el destino de la guerra blindada en Europa. El coronel norteamericano John Boles, del Segundo Ejército, escribiría tras la campaña: «Nuestros tanques no eran mejores que los suyos. Pero nuestros hombres sabían qué estaba pasando, incluso cuando no podían verlo. En esta guerra, el que entiende primero, sobrevive». Mientras los aliados aprendían a combatir con la mente conectada por ondas de radio, el ejército alemán seguía confiando en la intuición, la vista y el instinto. Pero en 1944, esos reflejos ya no bastaban. En el aire y bajo tierra, la guerra había dejado de ser solo física. Era ahora una guerra de frecuencias, de información, de segundos. Y los Sherman estaban a punto de demostrar que, a veces, lo más peligroso no es lo que dispara, sino lo que escucha. El secreto que hacía que los tanques estadounidenses parecieran adivinar el futuro no estaba en el acero, sino en el aire. Cada Sherman salía de fábrica con un sistema de radio SCR-508 o SCR-528, un conjunto de transmisores y receptores calibrados para mantener comunicación constante entre pelotones, compañías y batallones. Aquello que para los estadounidenses era una rutina de ingeniería, para los alemanes era un lujo reservado solo a los tanques de mando. En el frente, eso cambiaba todo. Un pelotón de 4 Sherman podía moverse como una unidad orgánica, girar, flanquear y disparar sin esperar órdenes escritas ni señales visuales. El comandante de compañía hablaba, y su voz se replicaba en segundos dentro de cada casco, convertida en acción inmediata. Era como si cada tripulación compartiera el mismo pensamiento.
Mientras tanto, la doctrina alemana seguía atada a jerarquías que habían funcionado en 1940 pero que, en 1944, eran una carga. En los Panzer, solo el vehículo del comandante poseía una radio completa. Los demás dependían de señales de bandera o del movimiento del tanque guía. Si ese tanque era destruido o su antena se rompía, el resto quedaba ciego. A veces, la radio funcionaba, pero la interferencia, la falta de repuestos o la imposibilidad de coordinar frecuencias convertían cada batalla en un caos de mensajes entrecortados. Un informe del Quinto Ejército Panzer describía la situación con frialdad. Las órdenes llegan tarde, los informes nunca vuelven, y las unidades se disuelven al primer cambio de dirección enemiga. Los norteamericanos, en cambio, entrenaban a sus tripulaciones con frases cortas, repetidas por la radio, convertidas en movimiento. Contacto izquierdo, 2 tanques moviéndose, posición 3/1, disparo y corrigiendo. Cada palabra era una orden precisa. En los ejercicios previos al desembarco de Normandía, el general Omar Bradley había insistido en un principio: una radio es un arma. No la descuiden. Los ingenieros del Signal Corps diseñaron protocolos para evitar interferencias, y el resultado fue un sistema de comunicación tan eficiente que incluso los ataques sorpresa parecían coordinados con antelación. Los alemanes lo aprendieron de la forma más dolorosa. En una colina cerca de Mortain, un grupo de Panzer IV logró emboscar una columna aliada. El primer disparo destruyó al vehículo líder, el segundo, al de retaguardia. El resto de los Hermann se dispersó y desapareció entre los árboles. Los comandantes alemanes creyeron haberlos hecho huir. 10 minutos después, los tanques estadounidenses reaparecieron desde un flanco imposible, guiados por coordenadas transmitidas en tiempo real. Para cuando los Panzer intentaron girar sus torretas, la mitad estaba ya inutilizada. En los informes posteriores, un oficial alemán escribió: «Pensamos que combatíamos contra hombres. En realidad combatíamos contra una red». La ventaja aliada no se limitaba al terreno. Las radios permitían también enlazar con la aviación táctica. En cuestión de minutos, una unidad de tanques podía solicitar apoyo aéreo. Un operador encendía su transmisor, dictaba coordenadas, y poco después, cazas Thunderbolt descendían rugiendo sobre el objetivo. Los observadores alemanes notaban el patrón: donde aparecían los Hermann, el cielo se llenaba de aviones. Era como si estuvieran coordinados con los dioses. En realidad, solo estaban sincronizados con la física del sonido y las ondas. Esa sincronización multiplicó la efectividad de cada tanque. Mientras un Tiger alemán necesitaba 3 minutos para recibir una nueva orden, un Sherman podía cambiar de rumbo en 20 segundos. Mientras un comandante germano debatía si avanzar o retroceder, su contraparte estadounidense ya estaba flanqueando. La diferencia era tan abrumadora que los aliados comenzaron a planificar operaciones enteras basadas en la movilidad de sus comunicaciones, no en la potencia de fuego. El historiador Martin Blumenson escribiría más tarde: los Sherman eran más vulnerables, sí, pero también eran más vivos. Donde un Panzer era una bestia solitaria, un Sherman era parte de un enjambre. Dentro de los tanques, la vida giraba en torno a ese zumbido constante de la radio. Las voces lejanas eran el único vínculo con un mundo más allá del acero. Los artilleros aprendieron a reconocer tonos y acentos. La voz del comandante significaba dirección, la del observador aéreo significaba peligro. Había algo casi humano en aquella red de ruidos y respiraciones mezcladas. En medio del fragor del combate, escuchar una instrucción clara era como sentir una mano en el hombro. No todos los Sherman tenían éxito. Muchos ardían antes de poder comunicar su posición. Pero incluso en la derrota, esa voz final quedaba registrada: coordenadas, advertencias, datos. Todo era útil para los que seguían peleando. La red nunca moría. En contraste, los alemanes comenzaron a sentirse aislados dentro de sus propias máquinas. La guerra, que alguna vez dominaron con precisión mecánica, se había vuelto una cuestión de información. Y allí, el enemigo lo superaba. Un comandante Panzer describió la sensación en su diario: nos movemos en silencio, como ciegos entre ruidos que no entendemos. Ellos hablan, se llaman, se buscan. Nosotros, solo escuchamos el eco. A medida que los aliados avanzaban hacia el este, las interceptaciones alemanas aumentaban. Sabían que los Sherman tenían radios, pero no comprendían su alcance. No imaginaban que detrás de esas comunicaciones había una estructura logística gigantesca, talleres que reparaban transmisores, fábricas dedicadas exclusivamente a válvulas y cables,
divisiones enteras del Signal Corps desplegadas para mantener viva la red. Era la guerra industrial en su máxima expresión. El acero podía quebrarse, pero la voz seguía viajando. Y esa voz, multiplicada por miles de tanques, empezaba a construir algo nuevo, una guerra donde la coordinación valía más que la potencia. Para los soldados alemanes, la guerra en Francia comenzó a adquirir un sonido nuevo. Ya no era solo el rugido de los cañones ni el chirrido de las orugas sobre la grava. Era un zumbido constante, tenue pero inconfundible, que se colaba entre los estallidos y los gritos, las transmisiones de radio enemigas. Los operadores que lograban interceptarlas hablaban de una sinfonía incomprensible de números, coordenadas y voces en inglés. Algunos decían que eran mensajes en clave, otros, que los americanos simplemente hablaban demasiado rápido. Pero la verdad era más simple y, al mismo tiempo, más aterradora. Los aliados no necesitaban ocultar lo que decían. Les bastaba con decirlo antes. A mediados de agosto, durante la ofensiva en Falaise, los alemanes descubrieron que sus columnas eran atacadas con una precisión casi imposible. Cada intento de moverse, cada repliegue, parecía anticipado. Los artilleros aliados ajustaban el fuego antes de que los panzer pudieran reagruparse. Las emboscadas dejaban de funcionar. Los convoys eran detectados incluso cuando marchaban de noche. Los oficiales del Estado Mayor alemán comenzaron a sospechar que los aliados estaban utilizando una red de inteligencia completamente nueva. Algunos hablaban de aviones espía, otros de saboteadores. Pero en los interrogatorios, los prisioneros estadounidenses repetían la misma palabra una y otra vez: radios. Un capitán del 2º Batallón Panzer escribió en su diario, días antes de morir en combate: hemos pasado de la guerra del acero a la guerra del sonido. Ellos nos oyen antes de vernos. Y cuando disparamos, ya saben desde dónde. Los comandantes alemanes intentaron adaptarse. Ordenaron reducir las transmisiones, limitar los mensajes y evitar frecuencias detectables. Las columnas comenzaron a moverse en silencio, sin comunicación, confiando en señales visuales o instinto. Pero esa solución trajo un nuevo problema: la descoordinación. Los batallones se dispersaban, los ataques perdían sincronía, los errores tácticos se multiplicaban. Mientras tanto, los americanos hablaban. Y cada palabra era una ventaja. En el frente occidental, los ingenieros del Signal Corps habían perfeccionado la compresión de frecuencia, un método que permitía que decenas de unidades transmitieran al mismo tiempo sin interferirse. Las antenas de los Sherman parecían insignificantes, pero su alcance superaba los 15 kilómetros. Cada escuadrón tenía su propio canal. Cada comandante, su propio código. La guerra se había convertido en una conversación que los alemanes podían escuchar, pero no interrumpir. En una ocasión, una unidad panzer intentó tender una emboscada cerca de Argentan. Eligieron cuidadosamente una posición elevada, ocultos entre los árboles. A mediodía, divisaron una columna de Sherman avanzando por el valle. El comandante alemán esperó el momento exacto y dio la orden: fuego. El primer proyectil impactó en el tanque líder, destruyéndolo. El segundo golpeó a un vehículo de apoyo. Pero antes de que pudiera disparar una tercera vez, los Sherman restantes ya se estaban moviendo, coordinados, flanqueando desde ambos lados del bosque. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Los panzer, incapaces de comunicarse entre sí sin exponer su posición, fueron aniquilados. Un sobreviviente recordaría años después: no entendíamos cómo lo hacían, no tenían que pensar, actuaban. Cada tanque era un ojo, una oreja, una mano. Nosotros éramos solo dedos sueltos. Las tropas alemanas comenzaron a temer a los Sherman por algo que no podían ver. Algunos juraban que los tanques aliados estaban guiados por aviones invisibles, otros decían que usaban un sistema de control remoto. La idea de una red de radios avanzadas parecía tan absurda que muchos no la creyeron hasta que fue demasiado tarde. En los días siguientes, los servicios de inteligencia del Reich ordenaron investigar los equipos de radio enemigos capturados. Los ingenieros que los examinaron quedaron atónitos. Eran compactos, resistentes y, sobre todo, simples de operar. Mientras los sistemas alemanes requerían operadores entrenados y mantenimiento constante, los estadounidenses habían logrado diseñar aparatos que un soldado común podía manejar en segundos. No era solo tecnología, era filosofía industrial. Los aliados producían miles de radios por semana, reemplazándolas con la misma facilidad con que se cambiaba una llanta. Cada tanque, camión, jeep y unidad de infantería llevaba uno. El campo de batalla se había convertido en una red viva. Los alemanes,
En cambio, luchaban dentro de un silencio mortal. El mariscal Model, comandante del grupo de ejércitos B, llegó a escribir en un informe confidencial: el enemigo ha logrado lo que nosotros nunca intentamos, convertir la comunicación en un arma. Intentaron contrarrestarlo con interferencias electrónicas, pero sus propios sistemas no estaban preparados. Los generadores de señal se sobrecalentaban, las frecuencias se perdían, y la potencia necesaria era tan alta que delataban su posición. En la práctica, la defensa se volvió inútil. En Normandía, un oficial alemán capturado fue interrogado por un grupo del Signal Corps. Le preguntaron qué pensaba de las radios americanas. El hombre sonrió con amargura. No sabíamos que ustedes las tenían en todos los tanques. Pensábamos que solo los comandantes podían hablar. El interrogador respondió: no, aquí todos hablan. Por eso ganamos. Aquel diálogo, breve y casi anecdótico, resumía todo el desequilibrio de la guerra tecnológica. Los alemanes seguían luchando con una estructura vertical, los americanos, con una mente colectiva. El resultado era inevitable. Con el tiempo, los aliados comenzaron a perfeccionar el uso táctico de esa red invisible. Ya no solo servía para coordinar ataques, sino para crear la ilusión del caos. Fingían retiradas, simulaban direcciones falsas, intercambiaban códigos que confundían las interceptaciones alemanas. El enemigo no solo era superado en fuerza, era engañado con su propio sentido de orden. La guerra moderna había cambiado para siempre. Ya no se trataba de quien tenía el cañón más grande, sino de quien hablaba más rápido. Y en 1944, el idioma del poder se transmitía por radio. A finales del verano de 1944, el alto mando alemán empezó a comprender que estaba perdiendo el control no solo del terreno, sino del propio flujo de la guerra. Los reportes llegaban con retrasos de horas, incluso días. Las columnas se movían sin saber dónde estaban las unidades vecinas, los ataques se coordinaban por intuición y los repliegues se daban por pura supervivencia. Mientras tanto, los estadounidenses parecían operar con una precisión casi sobrehumana. El general Hans Hube, uno de los estrategas más respetados de la Wehrmacht, lo describió en una reunión en Chartres. El enemigo no necesita vernos para reaccionar. Alguien, en alguna parte, les está diciendo exactamente dónde estamos. No luchamos contra tanques, sino contra una conciencia colectiva. Las radios de los Sherman habían creado una red neuronal en el campo de batalla, una inteligencia distribuida que funcionaba incluso cuando los hombres no se veían entre sí. Cada tanque sabía lo que hacía el otro, cada pelotón podía anticipar un movimiento antes de que ocurriera. La coordinación era tan perfecta que las unidades alemanas empezaron a dudar de su propio sentido del tiempo. En un informe del 116º Panzerdivision, un oficial escribió: los americanos parecen saber lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. Cada intento de maniobra es respondido con una emboscada, cada cambio de rumbo encuentra fuego enemigo esperándonos. El desconcierto creció cuando los aliados comenzaron a usar sus radios no solo para coordinar, sino para confundir. Transmisiones falsas, mensajes deliberadamente filtrados, coordenadas inventadas. Los alemanes intentaban interceptar las comunicaciones, pero pronto se dieron cuenta de que habían caído en una trampa de ruido. Una noche, cerca de la localidad de Coutances, un escuadrón Panzer detectó una transmisión que anunciaba el avance de una división americana por el norte. Los tanques giraron en esa dirección, preparando una emboscada. Al amanecer descubrieron que no había nadie. El ataque real había llegado desde el sur, y la unidad fue destruida antes de poder responder. El comandante superviviente escribió con amargura en su informe: luchamos contra fantasmas. Cada palabra enemiga que oímos puede ser verdad o una trampa. Mientras tanto, los aliados mejoraban día a día la precisión de su red. Los tanques no solo hablaban entre sí, sino que compartían información con la infantería y la artillería. Los jeps de reconocimiento enviaban coordenadas, los observadores aéreos confirmaban posiciones, los mandos las retransmitían en segundos. Era una sinfonía sincronizada en tiempo real. En el aire, los pilotos de cazabombarderos Thunderbolt recibían actualizaciones directas desde tierra. Columna enemiga, carretera de 33, kilómetro 12, rumbo este. Minutos después, las bombas caían justo sobre el punto indicado. La precisión era tal que los soldados alemanes comenzaron a creer que los estadounidenses tenían un ojo en el cielo. No sabían que el ojo era simplemente una voz, transmitida por una radio. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, al leer los informes de esas semanas, comprendió el alcance del desastre.
Hemos sido superados no por la fuerza del enemigo, sino por su capacidad para hablar entre sí. La velocidad de su información convierte en inútil nuestra experiencia. El cambio no era solo técnico, era filosófico. Los alemanes seguían pensando en la guerra como una sucesión de órdenes descendentes. El comandante manda, el subordinado ejecuta. Los americanos habían invertido el sistema. El poder fluía horizontalmente. Cada tanque era un nodo autónomo que podía actuar sin esperar aprobación, confiando en que el resto haría lo mismo. El resultado era una fluidez desconocida. Los movimientos aliados se asemejaban más a una corriente que a un ejército. Cuando los Panzer intentaban enfrentarse a una formación concreta, ésta ya había cambiado de forma. Un soldado alemán lo resumió con ironía. Son como agua. Los golpeas y no hay nada. Pero cuando te das vuelta, ya te están rodeando. En septiembre, los servicios técnicos del Reich capturaron intacto un Sherman averiado. Dentro, encontraron el equipo de radio completo. El ingeniero asignado al análisis escribió un reporte confidencial. El diseño es simple, modular y fiable. Cualquier soldado puede reemplazar una pieza en minutos. Su potencia de transmisión es superior a la nuestra y su mantenimiento, mínimo. Fabricar algo similar requeriría una reorganización total de nuestra industria. El documento nunca llegó a producir cambios. Alemania ya no tenía tiempo, ni recursos, ni fábricas intactas. Mientras tanto, Estados Unidos producía 10.000 radios nuevas cada mes. La diferencia entre ambos ejércitos era ahora más profunda que cualquier línea del frente. El enemigo había convertido la comunicación en una forma de pensamiento colectivo. Cada voz transmitida era una orden, una alerta o una oportunidad. Y lo más humillante era que esa red no era secreta ni mágica. Era solo organización, método y tecnología aplicada con sentido práctico. En el campo de batalla, el efecto era psicológico. Las tropas alemanas empezaron a sentir que el enemigo estaba en todas partes. Incluso cuando no había disparos, sabían que alguien los observaba, que cada movimiento podía ser detectado y transmitido en segundos. La sensación de invisibilidad, que había sido su ventaja durante años, se evaporó. El teniente Fischer, el operador de radio del principio de la historia, escribió después de la campaña: ya no luchábamos contra hombres, sino contra una maquinaria invisible que pensaba más rápido que nosotros. Cada vez que encendía mi transmisor, sentía que ellos también me oían, como si su guerra fuera más grande que la nuestra. Y tenía razón. La guerra se había transformado en una cuestión de conciencia colectiva. Mientras Alemania intentaba sobrevivir con una estructura de órdenes rígidas, Estados Unidos había logrado algo impensado: crear un ejército que escuchaba antes de actuar. En los meses siguientes, esa red se expandiría aún más, conectando tanques, aviones, artillería y navíos. El resultado sería devastador. Por primera vez en la historia, una guerra se libraba no solo con acero y pólvora, sino con ondas. Y los que no supieron escuchar, quedaron atrapados en el silencio. El invierno de 1944 encontró a Alemania peleando no solo contra los aliados, sino contra el propio peso de su desconexión. Cada frente era un archipiélago aislado, cada división una isla que combatía sin saber qué ocurría más allá del horizonte de su radio rota. Mientras tanto, los americanos habían logrado lo impensable: mantener viva una conversación constante desde las playas de Normandía hasta los límites del Rin. Cada mensaje, cada palabra transmitida, sostenía una cadena invisible que unía a cientos de miles de hombres. El eco de esa red podía oírse en todos los niveles, desde el soldado que pedía apoyo en una colina hasta el comandante que redibujaba el frente sobre un mapa empapado de lluvia. Los alemanes lo veían con incredulidad. En sus prisioneros encontraban pequeñas radios portátiles, equipos compactos que parecían juguetes comparados con sus enormes transmisores de campaña. Pero esos juguetes eran el núcleo de un sistema que transformó la guerra. En los bosques de las Ardenas, esa diferencia se volvió abismal. Cuando la ofensiva alemana intentó romper el frente en diciembre, las comunicaciones aliadas resistieron incluso bajo bombardeos y tormentas de nieve. Las unidades dispersas seguían recibiendo órdenes y actualizaciones, y las radios de los Sherman se convirtieron en el hilo que mantuvo unida toda la defensa. Un operador estadounidense recordaría más tarde: perdimos contacto visual con nuestros tanques, pero nunca dejamos de escucharlos. Eso nos salvó. Cada mensaje que cruzaba el aire era una chispa de orden en medio del caos. Los alemanes, en cambio, dependían de mensajeros, de motociclistas que se perdían en los bosques o eran abatidos antes de entregar una orden.
En una guerra donde cada segundo contaba, esa diferencia equivalía a la vida o la muerte. En una colina cerca de St. Vith, un oficial alemán observó con binoculares cómo una columna de Sherman maniobraba entre árboles. Parecían moverse como si una sola mente los guiara. Cada tanque giraba justo cuando debía, cada disparo se coordinaba con el siguiente. El oficial bajó los prismáticos, confundido. ¿Cómo lo hacen?, preguntó. Un suboficial respondió. No sé, señor, pero parece que se hablan. Esa frase, dicha al azar en un bosque helado, resumía la esencia de toda la guerra moderna. La capacidad de comunicarse se había convertido en el arma definitiva. Mientras tanto, en el cuartel aliado, los planificadores analizaban los resultados de las operaciones en tiempo real. Los mensajes de las radios de campo llegaban codificados a centros logísticos, donde eran traducidos, compilados y reenviados a los comandantes superiores. Por primera vez, la guerra se dirigía en una sola voz que podía escucharse desde la trinchera hasta el Estado Mayor. En Berlín, esa misma idea sonaba como una herejía. La doctrina alemana seguía priorizando la autoridad vertical. Cada decisión debía pasar por canales formales, cada cambio requería confirmación. El resultado, lentitud, errores, silencio. Las radios aliadas habían roto con esa rigidez. La descentralización había vencido al control. Los aliados comprendieron que el secreto no era solo hablar, sino confiar. Cada pelotón tenía la libertad de actuar sin esperar autorización, siempre que mantuviera la comunicación. El resultado fue un ejército capaz de reaccionar como un solo organismo. Una mente colectiva hecha de estática, voces y coordenadas. El general Eisenhower lo dijo sin rodeos en un informe posterior. Nuestra ventaja no fue el número de tanques, sino el número de radios. Los historiadores coincidirían después. Esa diferencia tecnológica acortó la guerra en al menos 6 meses. Cada batalla que pudo haberse prolongado, se resolvía en horas gracias a la coordinación instantánea. Cada error que habría costado una división, se corregía con un mensaje transmitido a tiempo. En contraste, los alemanes se consumían en el silencio. Los tanques Panzer, máquinas formidables sobre el papel, quedaban varados en los campos sin saber dónde estaba el enemigo. Los informes describen unidades enteras que se perdían en la niebla, atacando posiciones vacías o disparando contra aliados por falta de comunicación. El poder del acero se disolvía ante el poder del sonido. Un documento del ejército estadounidense fechado en febrero de 1945 registró la diferencia con precisión matemática. El 92% de las unidades blindadas aliadas mantuvo contacto por radio durante toda la ofensiva. En las fuerzas enemigas, ese número rara vez superó el 20%. Pero más allá de las cifras, había un impacto humano imposible de ignorar. Los soldados aliados sabían que no estaban solos. Podían perder la vista, el rumbo o incluso la esperanza, pero mientras escucharan una voz en la radio, había un propósito. Del otro lado, los alemanes avanzaban con un silencio que pesaba más que el frío. Cuando la guerra terminó, los interrogatorios de los prisioneros confirmaron esa sensación. Un teniente del 12º Panzerdivisión declaró ante los aliados: no nos vencieron los tanques. Nos venció la sensación de que ustedes siempre sabían lo que nosotros íbamos a hacer. Los ingenieros del Reich, que habían estudiado los equipos capturados, presentaron un último informe técnico al alto mando. Era un documento de 20 páginas, lleno de esquemas y conclusiones. El resumen final decía: los Estados Unidos han hecho de la comunicación un arma masiva. Cada tanque es un transmisor, cada soldado un nodo. Mientras ellos hablan, nosotros callamos. Esa fue, en esencia, la sentencia de la guerra. En los campos devastados de Europa, los restos de tanques Panzer yacían inmóviles junto a los Sherman que los habían derrotado. Pero en el interior de estos últimos, las radios seguían intactas. Silenciosas, pero aún encendidas, como testigos del nuevo lenguaje de la guerra. La victoria aliada no fue solo militar. Fue conceptual. La información había reemplazado al heroísmo como motor de la victoria. Y los soldados que escucharon esa estática entre el ruido del combate comprendieron que estaban presenciando el nacimiento de algo nuevo. Una guerra donde el pensamiento viajaba más rápido que la bala. Cuando los combates cesaron y el eco de los motores se apagó sobre Europa, los hombres que habían vivido aquella guerra comenzaron a comprender algo que entonces era imposible de ver entre el humo y el caos. El verdadero poder del ejército aliado no estaba en sus tanques, ni siquiera en su superioridad aérea. Estaba en su capacidad para escuchar. Décadas después,
Los historiadores aún discutirían qué cambió el curso de la guerra, si el acero, la industria o la estrategia. Pero entre los veteranos que sobrevivieron a las Ardenas, la respuesta era unánime. No fue un arma ni un general. Fue la voz humana transmitida por radio, temblando entre la estática, conectando mentes que jamás se habían visto, pero que actuaban como una sola. En los archivos del Signal Corps, una nota sin firma resume la filosofía que definió aquella red. Cada voz cuenta. Cada señal salva. Para los americanos, esa idea se convirtió en el corazón de toda su doctrina militar moderna. Desde las playas de Normandía hasta las selvas del Pacífico, aprendieron que el control de la información era tan vital como el control del terreno. No se trataba de tener más armas, sino de usarlas como parte de un pensamiento común. La guerra moderna había dejado de ser una lucha de héroes individuales. Ahora era una danza precisa de órdenes, datos y confianza mutua. Y en esa nueva forma de combate, los tanques Sherman fueron más que máquinas, fueron antenas vivientes de una mente colectiva. Un operador del Tercer Ejército lo describió con simpleza al ser entrevistado años después. Yo no peleaba solo. Cuando hablaba por la radio, sentía que todo el ejército me respondía. En cambio, los veteranos alemanes recordaban el silencio. Silencio en los valles, en los bosques, dentro de los tanques que se quedaban sin combustible ni conexión. Ese silencio, más que cualquier derrota militar, fue el verdadero sonido del colapso. Los aliados lo sabían. Habían convertido la coordinación en una ventaja que el enemigo nunca pudo igualar. Cada decisión era compartida, cada duda resuelta al instante. Mientras tanto, el ejército alemán, alguna vez considerado la máquina militar más avanzada del mundo, se había vuelto torpe y ciego ante la velocidad de una nueva era. A mediados de 1945, los análisis técnicos del Reich capturados por los aliados incluían un documento que, sin proponérselo, parecía una confesión. Nuestro sistema de mando ha quedado superado por la era de la transmisión instantánea. En el futuro, quien controle la comunicación controlará la guerra. Aquella frase sería profética. En los años siguientes, el mundo entraría en la Guerra Fría, una confrontación donde los ejércitos lucharían menos con balas y más con información. Los radares, satélites y sistemas de alerta temprana serían los descendientes directos de las radios que vibraban dentro de los Sherman. La guerra invisible había comenzado. En los museos de hoy, muchos visitantes se detienen ante los tanques de acero restaurados. Admiren sus cañones, sus motores, su blindaje. Pero pocos saben que el verdadero corazón de esas máquinas no era el metal, sino la pequeña caja con diales y antenas situada justo detrás del asiento del comandante. Un artefacto que cambió para siempre la forma de luchar y de pensar. En una vitrina del Museo de la Comunicación Militar en Fort Gordon, aún se conserva una de esas radios. Su etiqueta, casi borrada por el tiempo, dice SCR 508, modelo 1944. Junto a ella, una nota escrita por un veterano. No sabíamos que estábamos haciendo historia. Solo hablábamos, y alguien nos oía. A veces, la victoria no se mide en la fuerza del disparo, sino en la claridad de una señal. Porque quien puede hablar, puede coordinar. Y quien puede coordinar, puede sobrevivir. Los alemanes, en su obsesión por el control absoluto, habían olvidado algo fundamental. La comunicación no es una cadena, es un círculo. Y en 1944, ese círculo estaba completo del lado aliado. Los ecos de aquella lección aún resuenan en la historia militar moderna. Los ejércitos del mundo aprendieron que no basta con fabricar armas, hay que conectar las mentes que las usan. Las doctrinas de mando y control que hoy definen la guerra digital nacieron en las voces temblorosas de los operadores de radio dentro de los Sherman. En cierto modo, el triunfo aliado no fue solo un acto bélico, sino un cambio de paradigma. El sonido metálico de una transmisión reemplazó el redoble del tambor. Las órdenes ya no se gritaban, se compartían. La guerra dejó de ser una serie de gritos en la oscuridad y se convirtió en una conversación global. Esa conversación aún continúa. Cada sistema de comunicación militar moderno, desde los satélites hasta los drones, traza su linaje hasta aquellas antenas que vibraban sobre los campos de Normandía. Y aunque el mundo ha cambiado, la esencia sigue siendo la misma. Un soldado que habla, otro que escucha, y una red invisible que los une en medio del caos. En los últimos párrafos de su diario, un operador alemán capturado escribió con una mezcla de resignación y asombro. Ellos tenían algo que nosotros no era fe, ni recursos. Era conexión. Esa palabra, conexión, define mejor que ninguna otra el siglo XX.
porque después de 1945, ninguna guerra volvería a ser silenciosa. Las radios del Sherman no solo ganaron batallas, encendieron el futuro. El aire que alguna vez llevó mensajes de guerra ahora transmite otras cosas: voces, música, noticias, vida. Pero en su frecuencia más profunda aún vibra un eco del pasado. El eco de aquellos hombres que, entre el ruido del combate, descubrieron que la fuerza más poderosa no era el fuego, sino la capacidad de hablar y ser escuchado. Y así, mientras los motores se apagaban sobre un continente exhausto, la humanidad encendía algo mucho más duradero: la conciencia de que toda gran victoria comienza con una señal.